Buenos días, mis hermanas. Hoy es miércoles, día 21 de septiembre. Y vamos a comenzar con nuestro versículo de memoria. Es Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hoy estamos en 2 de Reyes, capítulo 12. Voy a leer versículos 1 y 2. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Dice que Jonás reinó 40 años en Jerusalén. Esto fue un largo reinado y bendecido en su mayoría. Joás se quedó corto en su compromiso total y en su consagración completa, pero sí avanzó en la causa de Dios en el reino de Judá. Y dice, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Ahora, recuerda que Joás solo tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Y a mí no conozco a ningún niño de 7 años que pueda tomar sus propias decisiones y mucho menos gobernar una nación. Entonces, para Joás, Joiada, el sacerdote, instruía e influenciaba sus decisiones. Este versículo también implica que cuando murió Joiada, Joás ya no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Hermanos, hermanas, no podemos subestimar el poder de la influencia en nuestras vidas. Podemos ser una buena influencia para los demás o podemos ser una mala influencia. Podemos estar rodeadas de personas que nos edifiquen y alientan nuestro caminar con el Señor. O podemos estar rodeadas de personas que intentan alejarnos del Señor. Hermanas, debemos ser sabias, ¿no? Y versículo 3. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Vimos ayer que bajo la influencia de Joiada, el templo de Baal fue destruido, junto con los altares, las imágenes y hasta el sacerdote de Baal. Sin embargo, había lugares altos de adoración donde la gente quemaba incienso y ofrecía sacrificios siguiendo las costumbres paganas, y estos no los destruían. Y claro, eso quedó como una mancha en el reino. Y 4 y 5. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares,
y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Ahora, Joás, este joven rey, a medida que crecía, ordenó que tomaron todo el dinero que se traía al templo y lo usaran para reparar el templo. Porque el templo estaba en mal estado, porque la gente todavía estaba adorando en los lugares altos y adoraban a Baal. Y una de las razones por las que el templo necesitaba restauración era porque había sido vandalizado por Atalía y sus hijos. Y eso vemos en 2 de Crónicas 24:7. Dice, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Y así el templo de Dios había comenzado a necesitar reparaciones. Y el rey Joás ordenó que tomaran el dinero y repararan todos estos lugares en el templo. Recuerde que Joás había sido criado en el templo hasta los 7 años y este era un lugar especial para él. Dice todo el dinero consagrado. Había un ingreso regular que llegaba al templo de diversas fuentes. El rey Joás quería poner este dinero hacia un objetivo particular. En 2 de Crónicas 24, incluso envió a los sacerdotes a la ciudad para recolectar dinero del pueblo para hacer las reparaciones. Y 6 y 7. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Después de un periodo de tiempo, los sacerdotes no habían hecho nada para reparar el templo. Entonces, Joás pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has hecho las reparaciones? Se suponía que los sacerdotes debían recolectar dinero y usar ese dinero para reparar el templo. Recolectaban el dinero, pero no hacían nada del trabajo. Y en versículo 8. Y los sacerdotes consistieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Entonces, cuando Joás los confrontó sobre eso, dijeron, está bien, no aceptaremos más dinero, pero aún así no haremos el trabajo. Eso demostraba que realmente no respetaban al rey, ¿verdad? No tenían problema en recolectar el dinero, pero no querían hacer el trabajo. ¿Conocemos personas así? Sí, yo sí. Versículo 9. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová.
Como el otro modo de recolección no resultó tan productivo como se esperaba, por lo que se propuso un nuevo arreglo. El sumo sacerdote colocaba un cofre a la entrada del templo, en el cual los levitas que guardaban la puerta ponían el dinero que el pueblo daba para las reparaciones del templo. Y ahora 10 a 12. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Entonces, cuando vieron que había mucho dinero en la caja, lo contaron y dieron el dinero a los trabajadores para que compraran lo que fuera necesario para reparar la casa del Señor. 13 a 15. Más de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro, ni de plata, se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Eso es algo bueno para ser fiel y algo en que puedes confiar. Pero dice que no usaron el dinero para los utensilios para el servicio del Señor, como tazones, trompetas, vasos de oro o plata, cosas así, sino que todo fue usado para reparar la casa del Señor. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado. A través de la buena administración del proyecto, fueron capaces de encontrar hombres en los que se podía confiar para usar el dinero sabia y honestamente. El proyecto anteriormente había sido detenido, no por falta de dinero, sino por un pobre manejo del mismo. Tan exitoso había sido el programa del rey y tan bien llevaron a cabo los interesados sus tareas que incluso hubo dinero de sobra para la provisión de utensilios sagrados para el servicio del santuario. Eso vemos en 2 de Crónicas 24, 14. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Y terminamos con 16. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes.
Entonces se establece el punto de que el proyecto tuvo éxito sin necesidad de quitarle nada a los sacerdotes. El templo no fue reparado ni amueblado a costa de ellos. Ellos aún recibían dinero, del dinero por el pecado y del dinero por la culpa. Y así que aquí vemos cómo fue reparada la casa del Señor. Y mañana vamos a terminar capítulo 12 de Segunda de Reyes. Hasta mañana, hermanas.